¿Cómo les va? Muy buenos días. Las 10:03, poquito más temprano que lo habitual. Ahora en un rato vamos a tener un informe especial sobre lo que está ocurriendo en la Patagonia y particularmente en el Bolsón. La semana pasada, en estas líneas editoriales, y durante el programa y en su epílogo, registrábamos acerca de lo que sería la marcha de las diversidades sexuales, que por cierto excedió a eso, y mucho. Y decíamos que en todo terreno analítico se impondría después preguntar cómo sigue, ¿no? Y a menos de una semana de esa emocionante manifestación contra las avanzadas fascistoides de los libertaristas, la ruptura en varios pedazos en la votación sobre la eliminación de las PASO, la ruptura del bloque Unión por la Patria en diputados, vuelve a revelar lo improbable de un freno al gobierno si la oposición permanece a la deriva. El peronismo ni siquiera pudo unificarse cuando estaban en juego las primarias ideadas por Néstor y Cristina Kirchner. Por favor, está bien, en las herramientas de la política, sobre ellas, en torno a ellas, se puede cambiar mientras no haya alteraciones nodales en lo ideológico. Después de 15 años, porque no se puede cambiar en aspectos como este. Y además, los argumentos a favor y en contra de las PASO son sólidos a uno y otro lado. Pero claro, quedan en segundo plano frente al hecho de este severo traspié opositor. Y es justo cuando arrecia la ofensiva gubernamental en prácticamente todos los terrenos. Germán Martínez, jefe de la bancada y a nuestro juicio uno de los mejores cuadros político-parlamentarios de buen tiempo a esta parte, reconoció en modo abierto que las cosas salieron mal y que la chance apenas consistía en permitir la libertad de acción, porque no hubo forma de agrupar criterios, excepto, esto también hay que decirlo, en cuanto a que el mileísmo tuvo que bajar la ley de financiamiento de los partidos políticos que acompañaba en la sesión y que no acompañó porque la tuvieron que bajar. Y así como Martínez respalda la figura de Cristina, admite las demandas por un liderazgo más unificado. Así lo dijo, hay muchos compañeros y compañeras que piden un esfuerzo más grande. Un liderazgo más unificado. Cabría añadir que, según se presenta el panorama, alcanzaría con que algo se unifique a secas. Tampoco es que perder una votación es la muerte de alguien, pero fue fuerte. Los hermanísimos continúan marcando la agenda de un modo que literalmente nadie previó, y no es asunto de este momento, sino del total de lo que va de su gestión. Las únicas salvedades, además de la marcha del sábado, fueron las convocadas en defensa de la universidad pública y aquellos paros de los lejanísimos enero y mayo del año pasado por parte de una CGT que sigue brillando por su ausencia ominosa. Hay además el factor simbólico, no solo eso, de que la ruptura del bloque, trascendente de por sí, se produce cuando Axel Kicillof, única figura que asoma con cierta fortaleza y expectativas electorales en el escenario opositor,
sufre por eso mismo una andanada bestial de los factores de poder dominantes. Bestial. Se montan en hechos de inseguridad tan espantosos como su aprovechamiento demagógico, que incluso fue señalado como tal por colegas que no abrevan precisamente en el progresismo. Los titulares, las coberturas, las entrevistas en los medios de la rabia mileísta hablan con descaro, con desparpajo, de una ola irrefrenable de violencia, de la provincia convertida en baño de sangre y de otras barbaridades que no tienen basamento en estadística alguna, ni oficial ni privada. Es sin solución de continuidad, pegando bien abajo. Están en una cadena comunicacional de facto. Y el gobernador, bien o mal, se defiende como puede, anclado en mostrar los datos favorables de su gestión, mientras el gobierno asfixia las partidas presupuestarias que le corresponden. Es un bochorno la soledad con que Kicillof debe desempeñarse, descubriendo el carácter insolidario de presuntos compañeros de partido. Se señala, en forma generalizada, que también es él quien debe demostrar de manera más firme su espíritu de comandar la reconstrucción del espacio. Preguntas difíciles. No las preguntas, las respuestas. ¿Es ya ese tiempo? ¿O las circunstancias lo obligan a esperar que, de mínima, la interna del conurbano se disponga a terminar con sus chiquitajes de ambiciones individuales? Por fuera de ese territorio, del territorio de la provincia, y justamente el estallido del bloque de Unión por la Patria se suscitó en alguna o buena medida porque gobernadores y referentes del interior se manifiestan cansados de que solo se trate de contemplar intereses porteños y bonaerenses. Desde ya que ese aspecto no es el único que cuenta. Por mucha motosierra que predique, y aún estando claro que se activó contra quienes menos tienen, el gobierno es pragmático para negociar con gobernadores y aledaños despachos de fondos por encima y por debajo de la mesa. Extorsiona con eso y, por cierto, encuentra vocaciones favorables para transar a costa de cualquier firmeza electoral o ideológica. Se amparan en que la prioridad es defender a sus provincias, no importa si beneficiando un rumbo nacional que a la corta o a la larga acabará como siempre acaban estos modelos de exclusión financierizada. Pero también es acertado que esa dinámica profundizada de toma y daca, a veces legítima, la política es administración de los conflictos, puede producirse porque el peronismo, para el caso, está acéfalo. Acéfalo. Si esto es así, primero por ausencia de liderazgo, o si la ausencia de liderazgo se debe a que no hay ideas alternativas, superadoras del tenor meramente protestatario, es una polémica interesante, quizás retórica, que no altera las consecuencias evidentes. Un gobierno con minoría en ambas cámaras, aunque con la inestimable colaboración de los cambiamitas, que cooptó a los que cooptó desde un principio hasta difuminarlos casi por completo. Bueno, ese gobierno se las ha arreglado para sujetar y dividir a todo el arco oponente. El arco oponente con probabilidades de enfrentamiento efectivo. Resultan exceptuadas, por supuesto, de este diagnóstico algunas e imprescindibles minorías intensas, sueltas u orgánicas.
El resto quedó inmerso en la pasividad, con aquellas excepciones que habíamos señalado al comienzo. Hay razones epocales, domésticas, de coyuntura, y etcétera, que son capaces de explicar o ensayar disquisiciones sobre este cuadro de situación. Es mucho lo que se dice, lo que se escribe, lo que se publica al respecto. Pero en ninguna hipótesis, incluyendo aquella de que una sociedad rota votó a un roto, debería perderse de vista la parálisis opositora fundada en su ausencia de opciones. Subrayado, siquiera de opciones, no ya de programas estructurados. Esta semana, si se quiere, fue acentuadamente dramática en el contraste entre esa escena y la brutalidad del avance de qué a esta altura, porque francamente van terminándose las palabras, las figuras. El avance de un desquiciado, de un salvaje que tiene base para sentirse impune, de un audaz irresponsable que cree en los favores que el mundo le otorgará mientras más se arrastre. Aclaro que lo ponemos en términos individuales no por extraviar que Milei es el ejecutante de mandatos demasiado más grandes que él, sino por razones de aceptable comodidad expresiva. El anuncio de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, con consecuencias que son muy graves y que los expertos advirtieron de sobra para quienes todavía tienen alguna atención de sensibilidad social, ese anuncio es en rigor otra humareda que requiere de ejecutividad. Necesita el clásico DNU y en todo caso el pase por el Congreso para aprobarlo o para derogar, leyes y acuerdos de vasta preexistencia. No importa eso en lo primordial. ¿Qué quiere decir no importa? Entendámonos. Debiera ser suficiente con que Milei se haya animado a semejante animalada. Es de los episodios en que el solo gesto se impone a sus posibilidades de concreción. Es análogo a haber contestado frente a la marcha convocada por el colectivo de las diversidades sexuales, con más restricciones aún en las políticas de género. Y tampoco frente a esto importa si acaso hay opiniones sensatas o bien intencionadas que adhieren a eliminar alguna medida del área. Lo que importa es cómo puede ser posible que virtualmente no haya una sola esfera al margen de la provocación, las agresiones, el desprecio y, encima, siendo estos elementos constitutivos de la degradación nacional, como para ubicarlos de manera ampulosa, pero justa. Cuidado, se nos ocurre. Cuidado porque, de lo contrario, no se advertirá que las formas son el fondo. El gobierno juega solo. En lo económico, ahora y a la par del sacudón, nada menos que en el precio de la carne vacuna, que de acuerdo con Caputo Toto es estacional. Asimismo dijo que hay otros precios que están adelantados. En lo económico, todo casi parece circunscribirse al Fondo Monetario, renuente a nuevos préstamos. Otra historia archiconocida de pedidos de devaluación y unificación cambiaria para que, de no darse, puedan volver también los terremotos financieros, ¿o no? En cualquier variante, continúa el desafío de encontrar en el vocabulario oficial una sola oportunidad,
en que se mencionen palabras como producción, trabajo. ¿Ustedes escucharon alguna vez términos de ese tipo en la retórica del oficialismo? Una, Es probable que no haya un símbolo diagnóstico más enorme que ese, salvo las naderías, las flojedades del campo opositor. Hay quienes afirman, y esto se acentuó después de la marcha del sábado pasado, que por abajo algo puede estar moviéndose. No se sabe, puede ser. Pero si sucediera, requerirá de alguna esperanza conductora. Y la unificación con sentido hacia eso, es mucho más importante que la cambiaria.